Fui víctima de divulgación de fotos íntimas. Soy Camila Segui, soy de Tucumán, Argentina. Cuando esta pesadilla empezó, yo iba a la secundaria, supe entonces que alguien había robado y compartido fotos íntimas mías, me sentí avergonzada, me costó verme como una víctima e intenté esconder mi dolor, pero en 2020 la violencia escaló, y se sumaron las extorsiones y las amenazas. Sentía que me iba a desaparecer, me tenía esclavizada, pero ahora impulso una ley contra la violencia digital. Tenía 16 años cuando escuché por primera vez el rumor que corría por el colegio. Había unas fotos íntimas mías dando vueltas por los teléfonos de mis compañeros. En ese entonces tenía cierta reputación porque había sido presidenta del centro de estudiantes, así que sentí angustia por todo mi cuerpo, pero aún no sabía la dimensión de lo que estaba pasando. Fue una amiga la que me puso palabras concretas. Están hablando de unas fotos tuyas de contenido sexual. En efecto se trataba de fotos cuya difusión yo no había consentido. Por un lado, había imágenes sexuales que me había tomado con mi exnovio y otras que él me había sacado sin que yo supiera. Por otro lado, había fotos desnudas, personales. En las fotos de contenido sexual, si bien se veía el cuerpo de la otra persona, solo a mí se me veía la cara. Era yo la que estaba expuesta. Había fotos más y menos explícitas, algunas consentidas en el marco de mi intimidad de pareja, pero las más explícitas, yo ni siquiera sabía que existían. A eso se sumaban fotos de desnudez, de esas que una, por no tener educación en estos temas, se toma sin pensar en los riesgos. Por el estigma que esto provoca, lo primero que hice fue intentar esconder toda la situación. Después, me puse a desandar el camino del rumor, fui hablando con cada persona para que me guiara a la anterior. Una que me decía, yo lo escuché de tal, esa otra persona que me decía, a mí me lo dijo tal. Así hasta que encontré al último eslabón, el culpable. Me comuniqué con mi exnovio, pero no porque creyera que él las había difundido. La hipótesis, según decían todos, era que un amigo de él le había sacado el teléfono, se había hecho pasar por él y había mandado las fotos. Mi ex se enojó tanto cuando se enteró que, en vez de ayudarme, solo causó más problemas, porque yo no quería estar expuesta y lo que él hizo fue buscar a uno por uno y querer darle su merecido. A todos, a quien le había robado las fotos y a quienes las habían compartido. Había, entonces, un responsable directo y otros que se habían convertido, con o sin dimensión del daño que estaban causando, en cómplices. Eran adolescentes de 16 años. Cuando él lo fue a buscar se empezó a revolotear todo el colegio y los padres decidieron tomar cartas en el asunto. Mientras yo sufría en silencio, los padres decidieron retener el teléfono al alumno que había robado y difundido las fotos y borrarlas, aunque en ese momento ya habían pasado de teléfono en teléfono y nadie podía saber qué tan lejos habían llegado. El daño ya estaba hecho. Las fotos habían llegado a mucha gente, también de mi entorno personal, por lo que sentía una vergüenza enorme. También sentía una gran decepción por esos amigos que me habían traicionado, que habían pasado mucho tiempo sin decirme lo que estaba pasando o habían compartido las fotos. No era solo la vergüenza, era la confianza destruida. Yo simplemente quería hacer de cuenta que estaba todo bien, que era una chica normal y que las chicas tienen que cuidar su integridad. De hecho, eso fue lo que me dijeron algunos de esos padres, que yo no había cuidado mi integridad como mujer. Según esos padres, yo no era una víctima sino culpable, por lo que mantuve el dolor reprimido y me forcé en seguir como si nada. Era la víctima escondida. A comienzos del 2020, poco antes de que la pandemia obligara al mundo a permanecer en el encierro. Ya habían pasado 3 años de aquello que había sucedido en el colegio. El primer mensaje que recibí fue mientras iba a inscribirme a la facultad. Me había puesto de novia, por lo que el mensaje no solo me llegó a mí. Lo recibí yo y lo recibió mi novio. Parecía de esos mensajes de una cuenta falsa, de esos que uno no abre. Decía, tengo tal cosa. Parecía un spam, así que le dije, no le des bola. El siguiente mensaje era una foto mía junto a mi exnovio. No una foto sex-wall, sino una imagen de una situación cotidiana. Era la forma de decirme, de esto te estoy hablando, por si no entendiste.
Decía que había encontrado una tarjeta SIM y tenía muchas fotos mías, y ahí me di cuenta de que estaba pasando algo malo, otra vez. Todo el dolor que yo creí que había superado, volvió. Yo no había visto las fotos cuando se difundieron en el colegio, pero esta vez fue distinto, porque me las mandaron directamente a mí. Y empezó la extorsión, dedicó mucho tiempo a amenazarme. Me decía, contéstame, si no me contestas las publico. En este tipo de violencia no había moretones, eso significaba que la violencia que yo sufría no era real. Fue terrible, empecé a tener muchas crisis de ansiedad, que es algo que les pasa a muchas víctimas. Pensaba sin parar, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde voy a poder esconderlo esta vez? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Por qué me saqué esas fotos? Era un llanto desesperado y mucha angustia, de no poder respirar casi. No dormía, cerraba los ojos, pero estaba todo el tiempo pensando en eso. Me levantaba, miraba el celular y tenía un mensaje nuevo. A esa altura esa persona ya le había mandado las fotos a mi mamá y a mi papá, a mi novio. No había un pedido concreto en la extorsión, si no me das plata hago tal cosa, o si no nos vemos hago tal otra. Su circo era solo generar el daño. Yo, ya no quería salir de la cama para ir a la facultad. Cuando salía sentía todo el tiempo que alguien me perseguía. De hecho, una vez salí y me mandó un mensaje en donde me decía que me estaba viendo. Entonces sentía que me iba a matar, que iba a terminar en las noticias. Se lo dije a mi familia y a mi pareja, si me pasa algo, si no contesto el teléfono, ya saben por dónde viene. Me sentía muy desprotegida, alguien, a quien no conocía, me tenía esclavizada. A pesar del evidente daño que la violencia digital puede causar, en Argentina la difusión sin consentimiento de imágenes con contenidos sexuales o eróticos aún no es un delito. Las fotos, esta vez, llegaron a mis hermanos, mis tíos, mis primos, mis cuñados. Se metía en mis redes sociales y las ponía en los comentarios. Mi familia y mi novio me apoyaron, pude empezar terapia y no hundirme en el dolor. En el camino, hice la denuncia y mi caso pasó a la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos de Tucumán. Lo que siguió, sin embargo, fue un desastre. Yo confiaba en la justicia, creía que había encontrado un refugio. Iba todos los días a ver si lo habían encontrado. Pero lo que pasó es que cerraron la causa porque dijeron, por ejemplo, que yo jamás podría haber sufrido algún daño, porque no sabía quién era. Y no sabía quién era, porque claramente me extorsionaba desde un Facebook falso, pero por eso no había habido sufrimiento. La sentencia lo dice así, la denunciante en ningún momento sintió temor alguno a sufrir el mal prometido. No estaba rota, era la mala víctima. Tendría que haber intentado suicidarme o haberme muerto directamente. La causa se cerró y no se investigó quién era él o la responsable, por lo que no supe si fue la misma persona que me hostigó en 2017 u otra. Esa persona hoy goza de impunidad absoluta. Nadie se ocupó tampoco de obligar a Facebook, por ejemplo, a eliminar esas fotos. Después de 2 años de dolor, me uní a otras víctimas con las que formamos la agrupación Ley Olimpia Argentina. El nombre remite a Olimpia Coral, una chica mexicana que sufrió la viralización de un vídeo sex-wall cuando tenía 19 años y logró, entre otras cosas, que en su país la violencia digital fuera tipificada como un delito y se considerara una forma de violencia de género. El corazón del proyecto es que, dentro de poco, si a vos te llegan fotos o vídeos de este tipo, lo políticamente correcto sea no difundirlos. Que originar o compartir un vídeo o una foto sea visto como una forma de violencia. Que el miedo, de una vez por todas, cambie de bando. ¿Y tú, hasta dónde llegarías, si te sucede algo igual?